Vamos a mirar un poquito lo que tiene que ver con la prescripción de los derechos laborales. ¿Qué es prescribir? Prescribir es perder un derecho. La misma norma lo dice, la prescripción implica la pérdida del derecho por parte del trabajador y la cesación de la obligación por parte del empleador, pues porque se pierde la oportunidad de reclamar. El Código Sustantivo del Trabajo tiene establecido en el artículo 488 los derechos que adquiere un trabajador como producto de una relación laboral no son indefinidos en el tiempo, sino que prescriben 3 años después de haberse causado o adquirido tal derecho. Nosotros en materia laboral entonces tenemos que hay prescripciones frente al sueldo o frente al salario. El salario como tal se hace exigible una vez se haya culminado el periodo que se pactó. Si yo pacté un periodo de pago de 15 días, ¿cuándo es exigible el sueldo? Cuando yo trabajé los primeros 15 días. Si pacto mensual, entonces vencida la mensualidad, ya como tal se genera la obligación del pago de ese salario. Hay personas o hay generalmente en el salario a destajo se puede pagar lo que es semanalmente. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción en cada uno de estos casos? Pues si me han de pagar quincenal, vencida la quincena, desde el otro día empieza a correr la prescripción del artículo 488, aunque generalmente lo que tiene que ver con sueldos o salarios casi nunca se presenta que haya prescripciones, porque todas las personas que trabajan es porque necesitan derivar su sustento económico de ese salario. Entonces, por consiguiente, si pasa la quincena, pues estarán haciendo la reclamación y por tanto no es tan común esa prescripción frente a los sueldos o frente a los salarios. Frente a las vacaciones, la norma me establece que la prescripción de las vacaciones empieza a correr 1 año después de su causación. Entonces, luego tenemos que las vacaciones que se causan el 3 de enero del 2010, o sea, significa que cuando yo completo mis vacaciones, las causo el 3 de enero del 2010, esas solamente son exigibles a partir del 2 de enero del 2011. Yo entro a trabajar el 3 de enero de ese 2010 y tengo que esperar a que corran 360 días del año para que pueda decir que ya tengo derecho a vacaciones. Cuando llega el 2 de enero del 2011 ya completé 1 año, ya tengo derecho a 15 días y solamente a partir del 3 de enero del 2011 empezará el conteo de la prescripción de esas vacaciones como tal. Es claro que el trabajador solamente puede exigir las vacaciones una vez haya adquirido ese año, donde haya adquirido ese derecho dentro del año que él estaba trabajando. Por eso muchas veces decimos nosotros que la prescripción de las vacaciones es a los 4 años, pero lo que pasa es que esto es más de sentido de interpretación. ¿Interpretar qué? Interpretar que primero trabajo 1 año, después de que trabajo 1 año adquiero un derecho y después tengo 3 años para reclamar como tal ese derecho que se ha causado. ¿Cuándo empieza la prescripción de las vacaciones que se deben compensar en dinero? O sea, cuando termina el contrato de trabajo y yo quizá no completé ni siquiera el año de servicios. Entonces, una vez se termina el contrato de trabajo, se liquida. Si de pronto por omisión yo no le liquidé las vacaciones a mi trabajador, ¿cuándo empieza a contarle la prescripción de sus vacaciones? Desde el otro día que yo le pago la liquidación del contrato. Tiene 3 años para reclamarme como tal el pago de esas vacaciones. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción en el caso de la prima de servicios? Pues como la prima de servicios nosotros tenemos 2 pagos para hacer en el año, un sueldo como ya lo dijimos repartido en 2 cuotas, una más tardar el junio 20 y la otra más tardar el 20 de diciembre. Entonces esto quiere decir que en el caso de la prima de servicios esa prescripción empieza a correr a partir del 1 de julio para la prima que yo debía pagar a más tardar el 30 de junio y que empezará a correr el 21 de diciembre para la prima que yo tenía que pagar a más tardar el 20 de diciembre. Aquí aprovecho para hacer la aclaración que aquí en la diapositiva encontramos, dice junio 20, hay un error, el plazo es junio 30 para pagar esa prima de servicio. Entonces por eso es que hablo más adelante que la prescripción empezaría a correr el 1 de julio. Frente a las cesantías, mire que las cesantías es importante que nosotros tengamos en cuenta que la prescripción no se genera por cada año de trabajo. La prescripción
para el pago de las cesantías empieza a correr solamente hasta el otro día de la terminación del contrato de trabajo. Entonces el trabajador termina el contrato, se supone que tengo que pagarle de inmediato la liquidación y desde el otro día empieza a contarle como tal la prescripción para ese derecho. En cuanto a las pensiones, un aspecto importante que siempre lo he recalcado, que siempre les he dicho, el derecho a la pensión es imprescriptible. Nosotros no podemos pensar de ninguna manera que si no le hice las cotizaciones a mi trabajador mientras estaba vigente el contrato de trabajo, que van a pasar 3 años y el trabajador no podrá hacerme ninguna reclamación, porque el mismo sistema general de pensiones establece que un trabajador puede reclamar en cualquier momento los aportes a la seguridad social que el empleador haya dejado de hacer por lo que correspondía a la vigencia del contrato. Acá debemos tener en cuenta nosotros que nunca podemos nosotros entrar a conciliar con los trabajadores derechos pensionales. Esas sumas de dinero como tal entrarían a perderse. Entonces es importante que tengamos nosotros claro, nada de conciliaciones de prestaciones sociales referente a lo que se va a derivar en una pensión que nos irán a pagar más adelante las entidades de seguridad social y que tengan relación con el sistema pensional. Siempre tenemos que hacer los aportes. Cuando dejemos de hacer los aportes, entonces nosotros procederemos simplemente a pedir un cálculo actuarial y pagar los conceptos que dejamos de cancelarle a nuestros trabajadores. Entonces, básicamente hasta acá tenemos nosotros todo lo que es la parte de la liquidación de la nómina, todo lo que tiene que ver con las obligaciones del pago de esa nómina y de las provisiones que tenemos que realizar y la pérdida de los derechos de los trabajadores por prescripciones. Sin embargo, pues nosotros no tenemos o no debemos estar pegados al artículo 488 pensando en qué momento el trabajador pierde sus derechos. Nuestra obligación es obviamente reconocerle todos los derechos a los trabajadores. Sé que en esta parte pues obviamente van a haber muchas inquietudes, entonces pues yo les pido el favor, en el día de hoy no les puedo acompañar en el chat, pero está abierta la posibilidad para que ustedes por favor todas las inquietudes que tengan me las envíen al correo, que yo con mucho gusto procedo y les doy respuesta a cada una de ellas. Sin embargo, si después de cada una de estas inquietudes, al momento de liquidar las nóminas ya en los puestos de trabajo, se siguen presentando como tal las inquietudes, entonces por favor las podemos seguir consultando por el correo. Muchísimas gracias por la participación del día de hoy y espero pues que prontamente nos veamos en otras capacitaciones. Una feliz tarde.